presidente Bernardo Arévalo admitió que la infraestructura del país se encuentra en crisis debido al estado de las carreteras por lluvias y por la reciente decisión de una sala que confirmó suspender en definitiva la concesión y contrato entre la empresa portuaria Quetzal y APM Terminals. Es innegable que la infraestructura de nuestro país está en crisis. Yo creo que es un momento oportuno para reflexionar, inclusive en el contexto de lo que estamos viendo en la crisis de estas lluvias. Pero hoy estamos reunidos aquí para hablar de las oportunidades que los aeropuertos representan para el desarrollo inclusivo. Pero al hacerlo no podemos obviar el estado actual de nuestra infraestructura vial y el riesgo que corre actualmente el funcionamiento de Puerto Quetzal. Es cierto que las lluvias de las últimas semanas nos han tomado por sorpresa, pero la verdad es que no debería sorprendernos, porque sabemos que estos eventos extremos serán cada vez más frecuentes, derivados del cambio climático, un fenómeno al cual nuestra sociedad y nuestra economía han contribuido muy poco, pero porque es un fenómeno global, pero frente al cual nuestra posición geográfica nos impone la búsqueda rápida y creativa de soluciones reales. Tampoco podemos fingir sorpresa ante el estado de nuestra infraestructura después de décadas de negligencia, incompetencia y corrupción. La corrupción es la que ha resultado en contratos de mantenimiento que nuestros impuestos pagan, pero que escasamente se ejecutan con la supervisión y la rendición de cuentas adecuadas. Es la corrupción la que ha hecho de nuestra infraestructura crítica, como nuestro principal puerto en el Pacífico, como el Aeropuerto Internacional de la Aurora, un espacio de disputa entre actores políticos y económicos que buscan la riqueza fácil a costa del bienestar y las oportunidades de todas y todos los guatemaltecos. Respecto a la crisis que atraviesa el puerto Quetzal, el presidente Bernardo Arévalo explicó que se encuentran analizando una respuesta que permita que se resuelva el problema sin que haya una interrupción del tráfico comercial. Se han sostenido reuniones con diputados. Bueno, vamos a iniciar con ese análisis y conozcamos esta información también que dice la Conred respecto a las últimas lluvias y cuál es el panorama que se tiene de las mismas. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, en las últimas horas los departamentos con más incidentes reportados son Alta Verapaz, Guatemala, Suchitepeques y Escuintla. Hasta las 12 horas de este martes se han atendido 462 incidentes que han afectado a 1.910.493 personas. El reporte detalla que 295 viviendas presentan daños severos, además se reportan 25 escuelas afectadas, 193 carreteras dañadas, 8 edificios afectados, 5 puentes afectados y 3 destruidos. Hablemos entonces de la infraestructura en nuestro país y la temporada de lluvias, que es uno de los puntos que hoy pues estaremos abordando y donde se reconoce, ¿no?, que la infraestructura en nuestro país está en crisis. El presidente lo ha reconocido y se da por una serie de factores, entre ellos el mal control en la calidad de las obras que se ha hecho, también el mantenimiento, que es otro de los puntos que de hecho aquí lo hemos abordado bastante, y que bueno, cuando vienen lluvias tan fuertes o épocas de lluvia tan fuerte como la que se espera para esta temporada, se logran ver esas debilidades que no se pudieron prever anteriormente con las diferentes carreteras, diferentes también edificios y pues, las escuelas que hemos visto también. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta lo mal que estamos en ese nivel. Mira, infraestructura vial es un indicador elemental para el desarrollo de un país. En las carreteras de un país va a transitar la sangre que le da vida al cuerpo llamado Estado. ¿Y cómo le da vida? A través de ese movimiento económico que de un punto A un punto B puede transportarse la mercadería necesaria que impulsa los puestos de trabajo, la certeza jurídica, la recaudación de impuestos y, por supuesto, lo que le interesa al final de cuentas a todo guatemalteco y guatemalteca, los puestos de trabajo que esto genera. Tienes que entender como funcionario, indistintamente cuál sea el puesto que detentas, si es electo o si es nombrado,
que llegas a ese punto de tu vida en donde le vas a servir a tu país, a servir a tu pueblo, con tu creatividad, con tu conocimiento adquirido a lo largo de la universidad, ojo, no académica, sino la universidad de la vida, que es la más importante. Puedes tener 2, 3 maestrías, un doctorado, 2 doctorados, pero no son más que cartones de papel que dicen que ahondaste en una especialidad y que, claro, eres muy conocedor de una materia, pero lo más importante es lo que la vida te ha enseñado. Y en el tema de infraestructura vial, cuando hacemos un recorrido histórico por lo que ha sido los funcionarios a cargo del MISIVI, realmente han dejado mucho que desear. El país se ha literalmente llegado a un punto de colapso en el tema de falta de mantenimiento. Y te estoy hablando desde el Ejecutivo como las municipalidades. Y entonces, ¿qué sucede? Esto tiene que ver no solo con la falta de decisión política. Y recuerdas que hemos hablado tanto de eso, Sandy. Lo que se necesita para que el país cambie, ¿qué es? Decisión política, capacidad de tomar decisiones, sabiendo que muchas veces esas decisiones te van a traer aparejada un montón de problemas, porque si estás pensando sobre todo en el beneficio para el pueblo, vas a tener un montón de sectores que te dicen, no, es que el beneficio del pueblo no debería ser prioritario, sino debería ser prioritario el margen de ganancia que obtengamos en el trabajo que se haga. Cuando realmente la estructura de un gobierno va enfocada a servirle a la gente, no tienes realmente para nada un espacio de estar pensando en corrupción, en pagos por acá, en quedar bien con este sector. Nada, vas a quedar bien con tu gente, con tu pueblo. Y cuando hacemos el análisis de qué ha pasado en Guatemala al día de hoy, en este año 2024, en tema de infraestructura, nos han quedado a deber todos los exfuncionarios que han manejado pues esa toma de decisiones políticas en tema de mejorar infraestructura vial a todo nivel, sea a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel de país. Aquí en Guatemala no tenemos más allá de unos 2 o 3 lugares de esos que son elevados para eso, que eso pueda desfogar el tránsito. La cantidad, obviamente, de pasos a desnivel sí se disparó en un momento aquí en la ciudad capital, pero el grande de los inconvenientes es que sí, efectivamente se hicieron los pasos a desnivel, pero cuando sales al paso a desnivel de 3, 4 carriles que lo hicieron originalmente, boom, al embudo de 1 o 2 carriles. Entonces, el problema es que la cantidad de vehículos, que somos un país que piensa en función de los vehículos y no piensa en función de la movilidad de la gente. Entonces, solo ahí ya estamos mal. Aquí tenemos núcleos familiares en donde hay 4, 5, 6 vehículos. Eso multiplícalo, no sé, no tengo ese dato, pero ¿cuántos núcleos familiares conformarán a la sociedad guatemalteca? Son demasiados. Multiplica de verdad por 3, 4, 5 carros. Entonces, obvio que seguimos teniendo la misma cantidad de carreteras, calles, avenidas, calzadas de hace 40, 50, 60 años. ¿Cómo no vamos a vivir en el colapso? Pero el problema es falta de mantenimiento. Y cuando tú te das cuenta que esas instalaciones de hace 30, 40 años siguen perdurando hoy y pareciera que las autoridades lo que hacen todos los días de los inviernos es pedirle a Dios que no haya una perforación, que no haya una saturación de sedimentos, que no haya una problemática en el cambio del galvanizado, porque la mayoría de tuberías que se utilizan en Guatemala es de galvanizado, no son tuberías de concreto. Claro. Y entonces esto obviamente tiene una calidad y un tiempo de vida mucho menor a lo que podríamos tener en materia de si tuviéramos un mantenimiento adecuado. Así que sí, nuestra infraestructura y lo barato nos sale caro, porque claro, a veces por ahorrar y decir, bueno, vamos a hacer esto y pensando, no se piensa en la calidad de cuánto tiempo más puede durar, sino lo inmediato, y creo que ahí estamos fallando también. ¿Quién revisa la calidad, por ejemplo, de las obras? En este caso hemos hablado, cada vez la capa de asfalto que se utiliza es más delgada. ¿Y quién revisa de que en realidad cuando se está, pues, ya sea haciendo pues el mantenimiento
mantenimiento de una ruta o en una nueva construcción de carretera que sea el grosor que corresponde, claro, o el deseado. Realmente creo que no vemos que se esté dando o que se diga no vamos a recibir esta obra porque no tiene el grosor ni la calidad por la cual se pagó o la que se esperaba. No vemos tampoco esto. Entonces, al final el Estado está erogando ese dinero y al final pues la calidad está quedando mal. Y por eso es que vemos entonces cómo constantemente se arruinan rápido también. Por lo mismo, porque no existe un control y aquí ¿quién tendría que tener el mismo control? Fíjate que aquella carretera preciosa hacia Occidente que en su momento en el gobierno del expresidente Óscar Berché se hizo de concreto hidráulico, una belleza de carretera, y en aquel momento pues uno decía, wow, el país va mejorando en la calidad de este tipo de productos que se están haciendo para el bienestar común. Pero terminó su vida útil, 20, 25 años esa carretera, y entonces empezaste a darte cuenta en la carretera para Shela, San Marcos y todo esto, que ya empezaban a parchar con asfalto. Iba la carretera preciosa, gris de concreto hidráulico y los parches de asfalto negro, ¿verdad? Poco a poco se fue modificando, el concreto se paró abriendo, era una carretera intransitable hasta que al final pues se tomó la decisión de volver a hacerla toda de asfalto. Entonces, naturalmente pareciera que aquí el tema es, como tú bien lo dijiste, en vez de echarle el grosor, la cantidad de pulgadas que debe tener esa carretera, esa cinta asfáltica, pues aquí la idea es echarle la mitad, porque entonces se cobra como que se echó la totalidad del ancho, pero solo fue la mitad. Entonces ahí va, lamentablemente, el negocio que todos los guatemaltecos conocemos. Aquí esto es Vox Populi, y realmente el tema es cuándo vamos a tener un freno a ese tipo de actitudes y actividades. ¿Cómo se puede generar? Teniendo una Contraloría General de Cuentas más fortalecida, más enfocada a realmente hacer su trabajo como un órgano de control. Y este órgano de control es elemental porque verifica la transparencia del gasto del erario público, el gasto del dinero público en todo este tipo de contrataciones. No importa si es a nivel estatal o es a nivel de empresas privadas. Una empresa privada que recibe dinero estatal automáticamente puede ser fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas, pero si esa Contraloría realmente hace su trabajo de manera tibia porque no tiene los recursos, no tiene a la gente idónea, pues naturalmente no van a existir denuncias y no va a existir persecución en materia de qué es lo que sucedió con esta empresa. Si la Contraloría no presenta las denuncias correspondientes en el Ministerio Público, pues el Ministerio Público no va a poder iniciar entonces esas investigaciones. Si el Ministerio Público no realiza el trabajo investigativo en materia penal como corresponde, naturalmente entonces nunca va a prosperar algo que se puso en contra, que se interpuso en contra de alguien, o ya sea persona individual o persona jurídica, porque simplemente no conviene que eso avance. Eso es mucho de lo que sucede en nuestro país. La idea es poder tener un cambio en el tema de infraestructura y poder tener gente que se haga realmente responsable de las decisiones que debe tomar. Porque, ojo, aquí mucho funcionario piensa, mejor no tomo la decisión, no firmo, no autorizo porque me voy a meter en problemas penales. Sí, pero es que llegar a ese puesto y no tomar las decisiones que corresponde también es un delito. Entonces, aquí lo mejor es hacer las cosas en función, obviamente, de 1, transparencia, 2, beneficio para la población, y 3, entender que la Constitución Política de la República de Guatemala nos tiene a quienes obviamente pues tomaron la decisión de ser funcionarios y representar ese poder público que radica en el pueblo y que es delegado en ellos, todo lo que signifique mejora en la calidad de vida, que se traduce en lo que la Constitución establece. ¿Cuál es el bien, cuál es el fin primordial del Estado? Alcanzar el bien común. Y la infraestructura vial es parte de eso. Sin duda alguna, Fernando, y por eso es que vemos entonces aquí ya las repercusiones, varias carreteras. Hemos dado aquí los datos, de hecho, de cómo está el reporte hasta el momento. Imagínate, ¿cuántos días llevamos de lluvia? ¿Cuántos son los daños que ya se empiezan a registrar en infraestructura? ¿Y cuánto es lo que nos hace falta también de esta temporada? ¿Qué puede suceder en los próximos días, también en las próximas semanas de lluvia? Que esto va empezando, imagínense. Y solo para ir recapitulando en cuanto a los datos, el reporte indica
que 295 viviendas están con daños severos, según se da a conocer. Además, 25 escuelas afectadas, 193 carreteras, 193 Increíble. carreteras, imagínense, con daños también. Hay 8 edificios afectados, 5 puentes afectados y 3 puentes destruidos. Así hablamos entonces las cifras que de momento nos deja esta temporada de lluvia, que es preocupante. ¿Estamos en crisis? Sí. Y empieza, Fernando. Y es que, ¿y sabes cuál es el problema? Por ejemplo, la estadística que nos presentas de los puentes afectados. 5 puentes en total que hasta este momento están afectados. Creo que eso va a ser mucho más. Pero cuando ese puente afectado hace que las personas de esa comunidad no puedan transitar en ese puente, entonces lo que hacen es irse caminando por abajo. Y el riesgo que representa. Y en cualquier momento, en cosa de segundos, una crecida de un río puede venir y arrastrar a las personas. Hoy circuló un video en redes y también lo pusimos aquí nosotros en TN23, donde lamentablemente 3 personas fallecieron por la crecida del río Pululá. Entonces, con una vida de un guatemalteco que debido a estos números que Sandy nos presenta esté en riesgo o se pierda, solo ahí ya el Estado fracasó en ese trabajo que debe hacer a través de los funcionarios que ejercen el poder público. Y no importa, y vuelvo a hacer hincapié en ese tema, si fue electo por el pueblo o si fue nombrado por el presidente, no importa, debe llegar a hacer el trabajo óptimo, de la mejor manera, buscando siempre la calidad total, pensando siempre en que su nombre es el que queda grabado en cada centímetro cuadrado de asfalto, de concreto, de construcción que se realiza para mejorar la viabilidad de este país. Pero somos un país en donde de verdad, para ir de acá, de un punto A, Guatemala, a Xela, por ejemplo, o sea, la cantidad de horas es exagerada. No digamos San Marcos, Huehuetenango, si te quieres ir a Izabal, hoy si te quieres ir simplemente al puerto, está tomándote ¿cuántas horas? Es algo de verdad que cae en lo ridículo, porque esto naturalmente incrementa todos los costos de los productos y, por ejemplo, la canasta básica va a tener un incremento y es obvio y natural. Entonces, ¿a dónde vamos? Infraestructura vial debe ser completamente mejorada y por supuesto que el año entrante, cuando ya este gobierno tenga un año de control total sobre esa infraestructura, que no se vuelvan a dar este tipo de circunstancias, porque entonces ahí sí ya es la responsabilidad del gobierno actual, ya no es la responsabilidad del gobierno que salió, obviamente que pudo haber dejado todo esto en trapos de cucaracha, pero ya manejándolo y teniéndolo en control el actual. Ahí es donde debe esto mejorar en un 100%. Y eso es lo que queremos como guatemaltecos, soluciones. Así es. Ya sabemos totalmente. las complicaciones, así que esperemos que se pueda tener un plan de recuperación de nuestra red vial también, porque sabemos lo importante que es. Y bueno, mucha precaución siempre al momento de desplazarse por las carreteras en esta temporada de lluvia. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos hablaremos acerca del rescate del Aeropuerto Internacional Aurora.